Estos himnos son los que siempre debiéramos cantar porque primero nos hacen recordar que Dios es digno de toda la gloria, la honra y el poder. Y después nos dicen que también habrá un día en que tendremos un lugar especial en el reino de los cielos. Satanás podrá hacer todo lo que quiera, podrá perseguir, podrá poner las pruebas, las tentaciones, pero lo que no podrá quitar es el amor que nosotros sintamos por el amor por Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Eso Él no podrá quitarnos. Podrá arruinar todo lo que quiera, pero nunca la fe en Cristo Jesús. Anoche vimos un periodo, hermanos, dramático en la iglesia cristiana. Perseguida, ignorada, pobre, y se derramó sangre como en ningún otro periodo. Satanás, cuando no puede convencerte de los sofismas y tradiciones humanas, te persigue. Y anoche vimos cómo persiguió a la iglesia. Desató 10 grandes persecuciones y convirtió ese siglo en un siglo sangriento. Muchos cristianos murieron. Pero, como dije, Satanás puede traer toda la ruina que quieras, pero lo que nunca podrá es quitarte la fe que Cristo ha puesto en tu corazón. Eso ha de permanecer más allá de las pruebas y las dificultades. Hoy vamos a entrar a otro periodo. Vamos a abrir la Biblia ahora. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y el verso Perdonen un minuto, por favor. Capítulo 2 y el verso 12. El mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Naranjal. Al que venza, le daré a comer del maná escondido, y una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En primer lugar, dice a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo estaba más al norte de Esmirna. Esmirna estaba a 50 kilómetros de Éfeso. Y Pérgamo estaba a 30 kilómetros más al norte de Esmirna. La ciudad de Pérgamo estaba ubicada casi como en una cima de una montaña. La ubicación de esta ciudad hacía casi inexpugnable para sus enemigos, porque desde ahí se podía dominar hacia el mar, hacia el valle, y desde allí se dominaban todos los caminos que conducían a Éfeso. Por eso esta ciudad también se convirtió en una ciudad favorita de los emperadores.
Muchos emperadores tenían su casa de reposo en esta ciudad, porque era una ciudad con su clima cálido, era una ciudad agradable, donde todos podían llegar a tener un descanso placentero. Así, Pérgamo tal vez adquiere su nombre porque allí se inventaron los pergaminos, que reemplazaron a los papiros. A ver, la escritura antes, ¿en qué se comenzó a escribir? En papiros. Después, en pergaminos. No, los pergaminos eran hechos en base de cuero de carneros, secados, ¿no? Ahí se comenzaba a escribir. Eran pequeños rollos donde se iban escribiendo porciones completas de la Biblia, ¿no? Y entonces Pérgamo probablemente tome su nombre del hecho de que allí se inventó el pergamino. También allí existió la más grande biblioteca alejandrina de todos los tiempos, ¿no? Competía con las otras bibliotecas. Si hubo una biblioteca más grande en la época del Asia Menor, fue este periodo en la iglesia o en la ciudad de Pérgamo. Existía una biblioteca que lo tenía todo, o sea, ahí se guardaban, ¿no? todos los documentos, todos los libros que hasta entonces se escribían, allí en la biblioteca de Pérgamo. Se convirtió también en la cuna de los filósofos, ¿no? De los griegos, ¿no? Allí floreció la filosofía. Y cómo no, también los de Pérgamo, queriendo congraciarse con el Imperio Romano, crearon a un dios, el más grande dios que tuvieron allí para adorar, el dios Zeus, que en el mejor de los casos era una réplica de los dioses del Antiguo Testamento como Milcón o Dagón. Eran casi dioses remozados, solo por congraciarse con el Imperio Romano, ¿no? Esto hacía obligatorio que todo el que llegaba para Pérgamo tenía que pasar a adorar a Zeus, ¿no? Así, esta ciudad se había convertido por su importancia en la capital del imperio, pero nunca pudo llegar a superar a Éfeso. Éfeso, como ya dije en la primera noche, llegó a tener casi 250,000 de habitantes. El punto es que Éfeso no le hizo caso al testigo fiel y su lámpara se apagó. De todas las ciudades, Éfeso desapareció, ¿no? Esta ciudad aún todavía permanece en pie, ¿no? Muy bien. ¿Qué más le dice a esta iglesia? Le dice así: el que tiene la espada aguda de dos filos. Aquí, sin duda, se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Le dice, mira, el que tiene la espada aguda de dos filos. Este libro no es un libro humano. Este no es un libro cualquiera. Este no contiene contenido humano. Este contiene la revelación divina de Dios. Por tanto, este libro no debe ser tomado a la ligera. Este libro no debe ser tomado como cualquier otro libro, porque esta es la palabra divina de Dios. Tú no puedes acercarte con orgullo, con superioridad, porque la Biblia dice que Dios aborrece a los altivos y derriba a los orgullosos. Cuando te acerques a la Biblia, acércate como quien quiere aprender, como quien quiere ser enseñado, como quien quiere ser educado, como quien quiere ser consolidado en la palabra bendita de Dios. Esta palabra tiene poder. Mira, yo
Yo creo en el espíritu de profecía, leo el espíritu de profecía, pero más allá del espíritu de profecía, por encima del espíritu de profecía, está la palabra bendita de Dios. Amén, hermanos. Y ella misma lo dijo. Yo, o los escritos que Dios me ha dado, son la luz menor, que no puede reemplazar a la luz mayor, que es la palabra del Señor. Y en otra parte dijo ella así: si ustedes hubieran sido diligentes estudiosos de la palabra, no habría necesidad de mis escritos. Por tanto, la palabra es la palabra. Y él dice, mira, el que tiene la espada aguda de 2 filos, para que no te quede absolutamente ninguna duda de que el autor de la palabra es Dios. Y si Dios es su autor, Él es un Dios vivo. Y al dejarnos su palabra, no lo hace para recortar la libertad humana. Más aún, Él nos dejó su palabra para darnos luz en un camino, en un mundo ensobrecido por el pecado. Por eso la palabra, querido, tiene poder. Cuando llega a tu vida, la palabra lo transforma, lo cambia. Tú, cuando llegues a la Biblia, nunca volverás igual. Dios hace el más grande milagro de cambiar y transformar por su palabra todas nuestras vidas, cuando queremos dejarle a Dios un espacio en nuestras vidas. Y entonces aquí está mi primera pregunta de hoy: ¿qué importancia tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuán asiduo eres para leer la palabra? El otro día una hermana decía, pastor, no logro entender, pastor. Yo quiero leer la Biblia. Pero apenas, pastor, empiezo a leer la Biblia y me da sueño, pastor, y me quiero dormir encima de la Biblia. Sucede cuando tu mente no está enfocada, cuando no está sintonizada con la palabra. Sucede cuando la vida es carnal, pero cuando la vida está enfocada en la bendita palabra de Dios, tu mente, tus sentidos, todo está en sintonía con el Dios vivo que está en el reino de los cielos. Luego le dice, yo conozco tus obras. A esta iglesia, ¿cuáles son las obras que le conoce? Yo conozco tus obras. Pero también le dice, ¿dónde moras? Mira, como dije el domingo, muchos aparentamos una vida religiosa aquí, pero cuando salimos de la iglesia vivimos otra vida, otro mundo. Vivimos nuestra propia realidad. Y Él dice, yo conozco dónde moras. Él sabe tu dirección. Él conoce la forma como vives allá. Mire, en las conversaciones que tengo con los muchachos, con los jóvenes, con los adolescentes, hay expresiones como estas. Pastor, ¿cómo me gustaría que mi padre fuera lo que es en la iglesia? Querido, tú no puedes ser un cristiano aquí y ser otro allá. El cristiano que tiene su vida en Cristo es cristiano donde quiera que está, donde quiera que vive o donde quiera que estés. No eres cristiano solo cuando vienes para acá. Somos cristianos en donde quiera que estemos. El otro día fuimos con un grupo de Guandoye a repartir 150 desayunos al Hospital Cayetano. Y la gente, cuando tú lo llamas, viene, saca su sencillo y quiere pagar. Cuando tú le dices que es gratis, ellos miran asombrados y dicen, ¿es gratis? ¿Y quién
¿Quién da algo gratis en la vida? Porque este mundo está acostumbrado a dar y que te den. Pero el cristiano, transformado por Cristo, ha sido colocado en el mundo para dar, tan igual como Dios nos dio amor en la cruz del Calvario. Pero me impresionó una señora, se acercó y me preguntó: ¿de qué iglesia es usted? Dije: somos de la iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ella hizo esta afirmación. Me dijo: mire, yo siempre me he preguntado ¿por qué las iglesias evangélicas están solo metidas en sus templos y no salen a darnos una mano cuando hay mucha gente que sufre? Y es verdad, querido. A veces somos cristianos de la iglesia, de la puerta para acá, y cuando vamos para afuera nos olvidamos quiénes somos, sin importar quién sufra a nuestro lado. Pero, querido, recuerda, el Señor conoce, Él sabe dónde vives y dónde moras. Conoce lo que eres. Aquí puedes aparentar, pero a Dios, con Dios no hay apariencias, querido. Con Dios hay sinceridad, porque Dios es Dios. Y luego le dice: ¿dónde está el trono de Satanás? Pero claro, mira, en el primer siglo Satanás estaba tratando de entrar en la iglesia con herejías. En el segundo siglo, como no pudo entrar a través de los falsos maestros, lo persiguió a la iglesia. Y los hombres, tratando, o en el supuesto que estaban defendiendo la verdad de Dios, persiguieron a la iglesia cristiana de Dios. Y al perseguir a la iglesia cristiana de Dios, dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar al demonio. Solo que en el siglo que viene, como tú lo vas a ver luego, Satanás ya no persigue a la iglesia. Satanás ya tiene su trono y tiene gente que lo adora. Porque todo aquel que es contrario a los principios y a la enseñanza de Dios es contrario al propósito de Dios también. Porque escrito está: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que le agrada a mi Padre. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios la que tenemos que hacer. ¿Dónde está el trono de Satanás? Fíjate, en este siglo Satanás ya tiene un trono, ya está en la iglesia, ya se ha entronizado en la iglesia, ya tiene gente que le adora. Y luego le dice: pero retienes mi nombre. En todo tiempo Dios siempre ha tenido un pequeño remanente, y lo va a tener en el tiempo del fin. Con seguridad, de esta amada iglesia va a tener que salir el remanente final. A su tiempo, lo que es trigo, trigo, y lo que es paja, paja, querido. Por duro que resulte, así es. No. Dios en todo tiempo ha tenido un pequeño remanente. De Babilonia, de más de 700,000 personas, apenas 5,000 salieron cuando les tocó volver a Jerusalén. Ese era el pequeño remanente que volvió. Y de las grandes persecuciones, Dios siempre ha tenido un remanente. Y en este periodo les dice: pero tú no has negado mi nombre. Tú no has negado mi nombre. ¿Cómo negar el nombre de Cristo? Si Él dejó su gloria, tomó la forma humana, fue uno con nosotros, nos amó hasta la muerte, venció a la muerte y volverá por segunda vez en la nube de los cielos. ¿Cómo negar el nombre de Cristo? ¿Cómo negar si Él nos ofrece la vida eterna, cambiando por la muerte eterna? No has negado mi nombre.
Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Donde mora Satanás de vuelta. Antipas, traduciéndolo para nosotros, significa contra todo. Y probablemente se haga una referencia a los cristianos del siglo pasado, donde fueron perseguidos hasta morir. Pero aún en la muerte se mantuvieron fieles a Cristo y no negaron el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Mira, es curioso cuando tú llevas a los muchachos a comer a un restaurante y cuando todos están sentados, yo por probar digo a uno de ellos, ora. Algunos me miran y dicen, pastor, ore usted, pastor. ¿Por qué no quiero orar? Porque a veces tenemos vergüenza de decir, yo pertenezco a Cristo. Si Cristo te salvó, ¿cuál es tu problema? Cristo no ha hecho ningún mal a la humanidad. Vino para hacer el bien. Si tú tienes a Cristo, querido, no tienes por qué agachar la cabeza o sentir vergüenza, porque Cristo no sintió vergüenza para dar su vida por nosotros. Yo con seguridad espero que tú no sientas vergüenza de Cristo. Yo siempre he tenido un pequeño remanente, y de esta iglesia con seguridad Él tendrá un remanente. Ojalá fuéramos todos. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Y no ha negado mis nombres en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, ¿no? Luego le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam quiso que, o Balac quiso que Balaam maldijera al pueblo del Señor. Pero sabes, querido, mientras tengas a Cristo, ninguna maldición te va a alcanzar, porque Dios las maldiciones los convierte en bendiciones. Hace algún tiempo, cuando estaba pastoreando en Chimbote, conocí a un hombre, digo un hombre porque no se le puede llamar cristiano. Llegué a su casa, me invitaron a comer, y después de algún tiempo lo encuentro en la costa. Solo que el cuadro era diferente. Estaba acompañado de otra mujer. Y cuando él me vio, no, ni siquiera se sorprendió. Simplemente se paró y me dijo, le presento a mi prometida. ¿Cómo? A ver, de vuelta dilo de nuevo. Le presento a mi prometido. Le digo, y la que está en el lugar tal, que tú me presentaste como tu padre, ¿quién es? No, usted miente, me dijo. Usted me calumnia. Usted no quiere que sea feliz. ¿Cómo? Grandísimo mentiroso, le dije, ¿no? Si odio más en la vida, es la mentira, la hipocresía. Cuando alguna vez tengas que decirme algo, nunca hables de mí, nunca hables a las espaldas. Ten el coraje de venir y hablar conmigo. Después de todo, yo también soy ser humano como tú. Así que dije, grandísimo mentiroso. Yo conozco tu casa, yo conozco a tu esposa, yo conozco a tus hijos. ¿Cómo puedes decirme, le presento a mi prometida? ¿Qué había hecho? Había venido supuestamente a conseguir trabajo en la ciudad. Había alquilado un cuarto. Terminó enamorando a la mujer. Terminó dividiendo el hogar y terminó dividiendo la casa. Y los hermanos me habían dicho, pastor, no se meta con él. Él es un brujo que tiene pacto con el diablo. Y ese día que yo tuve esa conversación me dijo,
así que usted se cree, me dijo, todopoderoso. Yo no, dije, porque el ser humano no tiene nada, pero en Cristo somos más que vencedores. Me dijo, si quiere podemos entrar en pacto a las 12 de la noche. No, no tengo por qué entrar en el terreno del demonio. Si tú quieres, tu problema, yo no. Y me dijo, cuídese, a partir de hoy cuídese, no sabe con quién se ha metido. Y yo dije por última vez para él, sí, yo sé con quién me he metido, con un ser humano común y corriente como cualquier otro. Algunos meses después, él estaba bajando de su pueblo y en una de las curvas el bus que lo traía o el camión se fue al abismo. Y por la gracia de Dios, tu servidor todavía está aquí. Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Balaam fue llevado para maldecir al pueblo de Israel. Y por cada maldición que salía o quería salir de la boca de Balaam, Dios derramó bendiciones para su pueblo. Y como Balaam no pudo, le aconsejó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y les enseñó a fornicar. En otras palabras le dijo, mira, dile a tus mujeres que se arreglen y que sirvan de tentación para los hijos de Israel. Solo así vas a traer las maldiciones sobre ellos. De otro modo no se puede. Cuando obedeces, cuando caminas en los caminos del Señor, vive Jehová de los cielos, que ninguna maldición te va a alcanzar. Porque Dios ha prometido proteger y cuidar, porque usted es la niña de los ojos del Señor. Amén, hermanos. Mira. Y luego le dice a comer cosas sacrificadas y a cometer fornicación. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Yo también las aborrezco. Yo también las aborrezco. Ya te dije de qué creían los nicolaitas. Estos creían que de acuerdo al principio bíblico ellos podían practicar la poligamia porque Dios autorizaba la reproducción. Dios dio la reproducción, pero no la poligamia, querido. Y el principio bíblico es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, y punto. El resto son inventos diabólicos, satánicos. El adulterio y la fornicación son diabólicos, son satánicos. Pero estos creían esto. También creían que Jesús no era el Hijo de Dios, que era un ser creado, que era un profeta más. Pero el demonio hace aparecer a los hombres estas herejías como si fueran grandes verdades que nacen en la palabra del Señor. Y luego le dice, arrepiéntete. ¿Sabes cuál es lo más complicado para el ser humano? Arrepentirse. Pregúntale a David, pregúntale a aquellos que fracasaron, pregúntale a Adán, pregúntale a Judas. Judas fue un gran líder, fue maestro bíblico, fue evangelista, hasta echó fuera demonios. Solo que al fin no logró arrepentirse de su codicia. Él codiciaba la poca o los incipientes recursos de la iglesia cristiana. Él codiciaba, él se cobraba por adelantado. Él decía, yo soy contador, yo he ido a los centros de estudio, yo necesito cobrar por adelantado, porque estos que me siguen son todos una tira de ignorantes, estos nunca han ido a nada. Judas supuestamente se cobraba, y la Biblia dice que era ladrón, porque robaba de la bolsa que tenía de encargado. Y tú sabes la historia, finalmente dice la Escritura lacónicamente, y después que Judas tomó el bocado, Satanás entró en Judas. Tuvo ocasión de arrepentirse,
Pero eso es lo que al ser humano le cuesta, arrepentirse. Aceptar que necesitas de la gracia, del poder, de la sangre maravillosa de Cristo. Nos cuesta arrepentirnos cuando nos equivocamos, cuando erramos. Nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado. Es más fácil traer paz y tranquilidad a la vida cuando reconoces que te has equivocado. Pero el que no se equivoca, en el mejor de los casos no necesitas nada. Y que yo sepa, todos somos por naturaleza pecadores en este mundo. Y finalmente le dice, arrepiéntete. Si no lo haces, voy a pelear contra ti con la espada de mi boca. Y finalmente dice, iglesia de Naranjal, si tienes oídos, abre, oye lo que el Espíritu le dice. Si vences, dos cosas: te daré a comer del maná escondido. Oiga, esta es una promesa que si por fe en Cristo lo alcanzamos, disfrutaremos del maná que ni siquiera los israelitas en el desierto disfrutaron. Comida de ángeles está reservado para los vencedores que han de llegar al reino de los cielos. Te daré a comer del maná escondido. Y te daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A mí me gusta mi nombre, y estoy seguro que a José también le gusta su nombre. Pero me he preguntado, ¿por qué no voy a entrar al cielo con mi nombre? ¿Cuál es la razón para que Cristo me dé un nombre nuevo? ¿Cuál es la razón para que Jesús, cuando venga, también tenga un nombre nuevo? Porque cuando venga Jesús, Él tendrá un nombre nuevo. ¿Por qué no Dios me dejará entrar con mi nombre al cielo? Y tal vez la respuesta esté, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice: y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Es decir, nada que signifique pecado entrará en el reino de los cielos. Por eso, si llegamos con Cristo al reino de los cielos, Él te dará un nombre nuevo, porque no quiere que en el cielo nada manche la gloria, la paz y el amor con algún recuerdo del pecado. Por eso, querido, cuando Cristo venga, te dará un nombre nuevo. Mi hija me dice: pastor, papá, me hubiera gustado que me llames Keila. Bueno, tranquila, porque al final, cuando Cristo venga, si estamos en la mañana gloriosa, Dios tiene un nombre nuevo para ti. Porque no quiere que recuerdes todo el problema del pecado, sino que disfrutes de las cosas celestiales, que comas del maná escondido y que nada perturbe tu paz con el Señor en el cielo. Amén, hermanos. Ahora vamos para la parte histórica. En la parte histórica, este periodo va del año 313 y se extiende hasta el 538. Y se llama periodo imperial. Se llama periodo imperial. Aquí en el año 313 surgió un hombre nefasto para el cristianismo, conocido como Constantino el Grande.
con su famoso decreto de adoración al sol. Y su famoso decreto dice: descansen todas las plebes en el venerable día del sol. Solo trabajen los agricultores, porque ellos son los que sustentan. Constantino quiso hacer dos cosas con esto: darle al imperio una religión oficial y perennizar la memoria de su padre, porque su padre era un pagano que adoraba al invicto dios Solis. Y lo logró en la historia de aquellos que guardan un falso día de reposo en desmedro del verdadero día que manda la Biblia, el día sábado. Algo más: hasta el año 313, el día oficial que se guardaba era el día sábado. Así que Constantino, con una conversión nominal al cristianismo, porque solo fue nominal y nunca fue una conversión real en su vida, fue una conversión nominal, se cambió con su famoso decreto, cambió la adoración del sábado hacia el día domingo. Y se cumplió Daniel 7:25 cuando dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Constantino se encargó de eso, queridos. Y con este decreto, a la perseguida iglesia, a la cansada iglesia, a la sufrida iglesia, le dio una paz relativa. Fíjate lo que hace Satanás: primero persigue y luego te hace creer que en tu vida puede venir una paz relativa. Este decreto del año 313 entró en vigor en el año, se hizo ley obligatoria en el año 321. ¿Así? Ponga allí, señora Emma, 321, ley obligatoria, so pena de ser considerado un sedicioso del imperio. Se forzó a guardar un día que Dios no mandó en su palabra, ¿no? Que Dios no había mandado. Así, Constantino unió a la iglesia con el Estado. Ahora entiendes por qué la Biblia le dice: ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde se hace adorar? Porque al unir la iglesia con el Estado, ¿puedes tener una idea? El emperador pasó a ser adorado como si fuera un dios por todos los del imperio. Y cuando el emperador iba para las plazas, toda la gente se tiraba al suelo: oh César, oh Dios. Y empezaron los hombres a adorar a los hombres y se olvidaron de adorar al Dios vivo que está en el reino de los cielos. Ahora puedes entender por qué el testigo fiel le dice: ¿dónde está el trono de Satanás? ¿No? En el año 337, otra perla de Constantino, que de grande no tuvo más que el nombre, queridos, porque este fue también otro psicópata. En el año 337 ocurre el bautismo y la muerte de Constantino. Fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, un simple catecúmeno, ni siquiera por un cardenal. Fue bautizado por un simple catecúmeno. Pero tranquilo, él no fue bautizado con el bautismo por inmersión. Él fue bautizado por el bautismo de aspersión, que más tarde la Iglesia Católica lo va a recoger y lo va a enseñar como si fuera una verdad bíblica que nace en la palabra del Señor.
Así, Constantino mandó que lo bautizaran por aspersión y que le echaran un grano de sal en la boca para que se convierta al cristianismo. Luego mandó a todos sus soldados formar en el mar, y su general pasó a toda marcha, y las chispas del agua que lanzaban sobre los soldados ya estaban bautizados. A partir de allí, el ejército romano se convirtió nominalmente al cristianismo para poder darle al imperio una religión falsa en desmedro del verdadero día. Ahora puedes entender que en el segundo siglo Satanás persiguió a la iglesia enconada porque eran fieles guardando el sábado. Ellos no guardaban el sábado solo un culto, querido. Ellos guardaban el sábado de puesta a puesta del sol. Y así también debiéramos hacerlo hoy. Pero como dije, a mí me da pena la iglesia de hoy. Vienes un sábado de tarde y la iglesia está vacía. Y uno se pregunta, ¿y la iglesia? Se acomodó al mundo, se acostumbró al mundo. Y va a ser bien difícil, querido, cuando llegue el tiempo del fin, que tengas que despegar e irte de aquí. ¿Por qué se bautizó Constantino? Porque mandó envenenar a su hijo Crispo. Se bautizó porque estranguló él mismo a su mejor amigo Licinio. Y aún así, la iglesia le dio el título de grande. Por eso dije grande, solo el nombre, querido. 378, edicto de Graciano y Valentino. Reconociendo la supremacía del obispo de Roma. Fíjate cómo el sistema papal va comenzando a aparecer paulatinamente y se va comenzando a constituir en un imperio religioso. 378, edicto de Graciano y Valentino. 378, señor Emma. 378, edicto de Graciano y Valentino, reconociendo la supremacía del obispo de Roma. En el año 394 se cierra el canon bíblico en el concilio de Cartago. ¿Qué dije? Que en el año 394 en el concilio de Cartago se cierra el canon bíblico. Quiere decir que hasta ese concilio se consideró el último libro como inspirado y llegó la Biblia en 16 siglos a formarse como un solo libro inspirado del Señor. Esta es una fecha importante y no quiero que lo olvides, porque más adelante, cuando entremos mañana al otro periodo, ahí vas a conocer por qué razón no debieras olvidar esa fecha. En el año 394, ¿no es cierto?, en el concilio de Cartago se cierra el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es todo aquello que es considerado libros inspirados y compilados en un solo libro y hoy conocido como la palabra de Dios o como simplemente la Biblia. Y de paso, hermanos, la palabra Biblia del griego biblos significa libros pequeñitos, libros chiquititos, y corresponde porque la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros, ¿sí? 27 del Nuevo y 39 del Antiguo. 66 libros compilados en uno solo, ¿no? En el año 420, muerte de Jerónimo de Belén por aceptar que Cristo había muerto por sus pecados. Aquí había algunas cosas más. Hermanos, perdonen, pero ustedes van a tener que retroceder un poco. Después, si usted gusta, lo ordena. Me olvidé de decirles que en el año 320 se comienzan a introducir
las velas como forma de adoración en la iglesia. Disculpen, hermanos, en el año 320 se comienza a introducir en la iglesia las velas como forma de adoración. En el año 375, veneración de los ángeles y de los santos. Se comienza a adorar a los santos como si fueran dioses. En el año 394, en el mismo año del concilio, se concibe la misa como celebración diaria. La misa como celebración diaria. (431) Concilio de Éfeso. 431, el Concilio de Éfeso. (436) Muerte de Agustín de Hipona. (436) Muerte de Agustín de Hipona. (476) Rómulo Augusto, último emperador de Roma. Rómulo Augustus, último emperador de Roma. Y a partir del 476, el Imperio Romano se desintegra en 10 tribus o 10 estados o 10 naciones, como usted quiera, ¿no? Que quedan asentados en todo lo que es la vieja Europa. Bueno, ese es otro tema que en algún momento podemos estudiar. Así, el Imperio Romano, en el año 476, y después de esto, no habrá un quinto imperio. Lo que sí habrá es un quinto reino universal, o liderado por Cristo Jesús. 494. Se celebra el Sínodo de las Palmas, donde más de 400 cardenales de todo el mundo se reunieron para poder preparar el camino del surgimiento del sistema romano. (533) Edicto de Justiniano, otorgándole poderes espirituales a Juan I, obispo de Roma. 533 Edicto de Justiniano, otorgándole poderes a Juan I, obispo de Roma. Y a partir de aquí, hermanos, la pugna entre Constantinopla y Roma quedó zanjada. Con ese edicto estaba reconociendo a la capital de Roma, a la ciudad de Roma, al cardenal de Roma como la autoridad espiritual de todo el mundo. Y en el año 538 surgió el primer papa de la historia. Si mañana no papas, mañana tú vas a conocer quién fue el primer papa. Por hoy lo dejamos ahí. Pero antes de ir, ¿cuántos de ustedes proponen en su corazón, más allá de las persecuciones del enemigo, permanecer fieles a Dios?